Querida familia del Señor Jesús, en nombre de Cristo, amén. Podemos sentar. Hoy tenemos un texto muy hermoso para hablar, para compartir. Se trata de la vocación pastoral, ¿sí? El llamado de Dios a Pedro. Déjenme contarles, entre los datos que uno puede averiguar, es que esto sucedió en el corazón del mar de Galilea. Pero no es un mar, es un lago. Porque el lago tiene de norte a sur 22 kilómetros y de este a oeste 12 kilómetros. Eso es el mar de Galilea. Pero el evangelista San Lucas es mejor, más específico. Él dice el lago de Genesaret. Y allí había unas 30 variedades de peces. Y bueno, Pedro, como experimentado pescador, tenía su casa a la orilla del mar. Era en la ciudad de Capernaum. En la lectura del Evangelio de la semana pasada, ahí escuchábamos cómo Jesús había curado a la suegra de Pedro en casa de Pedro. Y un par de días después, Pedro está pescando a la noche en el mar y Jesús a la mañana se encuentra con la gente en la playa y empieza a predicar. En eso regresa Pedro, su hermano Andrés en una barca y sus compañeros, sus colegas, sus socios comerciales, era una empresa pesquera, empresa Simón Pedro y compañía, Jacobo y Juan, que serán los primeros 4 apóstoles y que son casualmente 2 pares de hermanos. ¿Qué sucede? Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Era así la pesca. En una punta era una red larga, ¿sí? Una punta de la red estaba en una barca y la otra punta en la otra barca. Y las 2 barcas iban juntos, ¿sí? Entonces querían como embolsar a los peces en el mar. Esa era la forma de pescar de ellos, ¿sí? Pero por más que dieron vuelta y barrieron todo el lago de Galilea, no pescaron nada. Y era la luna ideal, el clima ideal, pero a pesar de su experiencia, no encontraron nada. Y eso que el lago era grande. Bueno, es de suponer entonces que cuando regresa Pedro y mientras lava las redes, Jesús para de dar su sermón, porque había tanta gente que se agolpaba y dice, Pedro, ¿yo podría subir en tu barca para predicar? La pones un poquito más apartada del agua, entonces hacemos como de una barca un púlpito, ¿sí? Y de la playa hacemos los bancos. Y allí fue donde Jesús siguió predicando. Y Pedro seguramente estaba así en la barca y se dormía de cansancio, toda la noche trabajando, ¿sí? Y mientras Jesús hablaba, él seguramente cabeceaba y se dormía. Como alguno cuando uno predica se duerme, ¿no? También. Pero él estaba muy cansado, muy cansado. Sin embargo, trataba de escuchar a Jesús, porque era el maestro. Había curado a su suegra, nada más y nada menos. Algo importante había hecho en la vida. Pero iba a haber un gran milagro ahora en su propia vida. Nosotros también queremos escuchar la palabra de Dios, deseamos escucharla. ¿Se acuerdan? El tercer mandamiento habla de eso. Santifica el día de reposo. Y en el catecismo tenemos la explicación, a ver si se acuerdan. Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto, dice, no tener en poco la predicación y su palabra. Más debemos perfecto, tenerla por santa y oírla y aprenderla de buena gana. ¿Escucharon, chicos? Mi hijo ahí. Bueno, hoy no quería venir al culto. Bueno, despacito, haciendo la chocolatada, todo, ¿no? ¿No les pasa? Estoy muy cansado, tengo sueño. Claro, después te quedaste viendo la tele hasta la medianoche. Claro que no tenés ganas. Más en tiempo de carnaval, pura joda. Entonces, pero gracias a los valientes que escuchan la palabra de Dios. Y gracias también a los que nos siguen por internet. Aunque no es lo que Dios tiene pensado para nosotros. Esto es una herramienta misional, es como extender las redes más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, el Señor nos ha dado la clave. ¿Qué es la iglesia?
La comunión de los santos. Hay que verse las caras, encontrarse, meditar juntos en la palabra de Dios, orar juntos, cantar juntos a Dios. Eso sucede en las casas, en el culto familiar, la devoción y también en la iglesia. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Cuando termina de hablar Jesús, le dice a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro quizás habrá dicho: las acabo de lavar, estaban todas enrolladas, están listas ya para la próxima pesca, a ver si tenemos suerte la próxima noche. Ahora hay que otra vez salir a pescar, estoy re cansado. Pero Pedro no dijo nada y dijo: bueno, vamos. Y encima Cristo dice: boga mar adentro, o sea, vamos de vuelta a la mitad del lago, en el medio. O sea, volver a entrar unos 5 kilómetros. Bueno, fue. Volver a pescar, volver a pescar. Ahí entonces tenemos esto, ¿no? Que en el cansancio de Pedro nos vemos reflejados también nosotros. Cuando aún en nuestros cansancios el Señor nos pide dar un esfuerzo extra de vuelta. Y con relación a la palabra de Dios, a veces trabajamos y nos afanamos toda la semana. ¿Y cuándo queda tiempo para escuchar la palabra de Dios descansados? Descansados, tranquilos, no apurados, destinar ese tiempo. ¿Sucede eso en nuestra vida? Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Además, a veces uno escucha por ahí las excusas para no encontrarse en la iglesia, no congregarse como hermanos en la fe para alabar a Dios. No es suficiente que oigas el sermón por internet, no es suficiente. Más de una vez tengo ganas de cortar esto, porque uno tiene que ir viendo lo que es más saludable para la congregación y para la iglesia. Pero no lo voy a cortar todavía, ¿sí? ¿Vieron cómo las herramientas tecnológicas nos pueden afectar? Mal usadas. Tenemos que ir evaluando siempre. Bueno, pero después tengo otra crítica, pero ahora una crítica de la iglesia a sus pastores con relación al oír la palabra de Dios. Una iglesia que le critica sanamente a sus pastores o predicadores, a algunos, no a todos, que sus sermones no se entienden. Me ha pasado más de una vez que dicen: pastor, no se entiende el sermón, no es claro. Y lo digo ¿por qué? Porque en el pasaje bíblico habla de que la iglesia, la gente, buscaba a Cristo y se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y es por esa razón que el apóstol San Pablo recomienda a Timoteo lo siguiente: vos, joven pastor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Y en el texto griego dice que divide bien la palabra, o sea, que la sabe distinguir. Y los luteranos siempre enseñamos que a partir de ese texto lo que está diciendo San Pablo es: aplica bien la ley y el evangelio. No los mezcles, no confundas, distínguelos, pero predica las dos cosas, ley y evangelio. Sigue diciendo San Pablo, como recomendación al pastor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. O sea, que no es para cualquiera estar aquí arriba, no es para cualquiera el púlpito. Por eso es tan importante para nosotros la doctrina del llamado, que la iglesia tiene de parte de Cristo la autoridad de llamar y elegir, preparar, capacitar a quienes serán ministros de Jesucristo. ¿Sí? Y aquí, aunque no se mencione, ¿sabe lo que entra? La importancia de tener un seminario en la iglesia. Un seminario. Porque es un seminario de la iglesia para preparar a los que serán los futuros pastores, evangelistas y maestros. Así que, si en algo se tiene que caracterizar o esforzar el pastor, es en predicar claramente
la palabra de Dios, que sepa predicar en forma de ley evangelio para edificación espiritual de los fieles, no confundiendo ni mezclando estas doctrinas, que son todo el mensaje de Dios. Pero esto es, créanme, lo más difícil. Si alguna vez probaste cocinar algo y no te salió, y probaste otra vez hasta que te salió, bueno, esto es práctica. Predicar y enseñar es práctica. En mi caso ya van 10 años. Y uno igual seguirá siendo alumno hasta el día de su muerte. Bueno, sigamos un poco más. Cuando Jesús le pide esto, ¿qué responde Simón? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y eso que era una barca de unos 10 metros, 12 metros. No era tan grande. Pero eran muchos peces. Ahí lo tenemos ilustrado. Pedro aceptó pescar de nuevo, pero ya no en su experiencia, sino en base a la palabra de Dios. Lo intenta, es cierto, muy cansado, es cierto, pero dice, en tu palabra echaré la red. Y esto es de gran consuelo también cuando intentamos muchas veces cosas y no nos salen. Probemos una vez más, démonos una segunda oportunidad, pero no en base a nuestro razonamiento o experiencia, sino ahora en base a la promesa de Dios. Eso es en tu palabra, sobre tu palabra, que tus pies, tu vida esté pisando o vaya caminando sobre la palabra, sobre los consejos de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios acá? Echa la red otra vez. Humanamente hablando, Pedro hubiera dicho, ya intenté un montón, pero si lo dice el Señor, intentemos otra vez. Y en este milagro, Cristo deja ver dos cosas. Su palabra es todopoderosa y Él es el Hijo de Dios. Hay un símbolo cristiano muy antiguo que es el pez. Por ahí están los autos pegados, ¿no? El pez. ¿Saben por qué ese fue un símbolo escogido por los primeros cristianos? Porque la palabra pez en griego es ictos. Y eso, por cada letra griega, había una confesión de fe escondida en la palabra pez, ictus, que era Jesús Christos, huios Theos soter. O sea, cuando los cristianos dibujaban el pez, detrás de ese símbolo que había una confesión de fe. ¿Cuál? Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso significa el pez. Uno de los primeros credos primitivos que hubo. Y por esta historia. Así que ahí está Cristo como Hijo de Dios. Y Pedro se asusta, tiene miedo, porque se da cuenta que el que está en la barca es aquel que los ángeles cantaron, Santo, Santo, Santo. Es el mismo que vio el profeta Isaías. Se dio cuenta de la santidad de Cristo y se dio cuenta, como en un espejo, que él era un mortal, un pecador. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo dice. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de sus compañeros. Apártate de mí, porque soy hombre pecador, Señor. Pregunto, ¿y qué hizo el Señor? ¿Se apartó de Pedro? ¿Se apartó de este hombre pecador? ¿Con miedo? No, no se apartó. Pero Cristo escuchó su confesión, vio su terror, vio su angustia, vio su frustración y enojo con él mismo, su impotencia porque no había pescado nada. Vio el temor de Pedro porque él sentía culpa, porque no había tratado bien a su suegra, no había tratado bien a su esposa, no había tratado bien a sus hijos.
Le había fallado a sus socios comerciales, Jacobo y Juan. Le había mentido a su hermano Andrés. Y Jesús vio eso en el corazón de Pedro y sintió compasión. Cristo también vio los atropellos, las groserías de este miserable pecador. Y aún así le dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Usaré tu boca para algo mejor. Y con esta palabra Cristo lo salva, lo perdona y le da una nueva vocación, semejante pero diferente. Semejante porque va a seguir pescando, esa es la buena noticia, pero diferente en el tipo y la forma de pescar. Dice: serás pescador de hombres. Ahora te vas a dedicar a salvar vidas, a rescatar personas. Extenderás con tu boca, por así decirlo, la red de mi palabra y los rescatarás. Por medio de la palabra de Cristo, el Espíritu Santo obrará la fe. Esta historia de hoy es importante para nosotros, porque acá Cristo llama a Pedro para ser apóstol y pastor de la iglesia, junto con Andrés, Jacobo y Juan. Son los primeros apóstoles. Lo ha llamado, lo ha escogido por gracia, lo ha ordenado, lo ha instalado y lo enviará como ministro para la iglesia y para el mundo. Para terminar, este versículo que voy a terminar es para los pastores, es para que la iglesia comprenda lo que es un pastor y es para los futuros pastores, ¿sí? Porque va a haber futuros pastores en la iglesia también, por la gracia de Dios. Y el apóstol San Pablo dice así: frente a este llamado divino inmerecido, absolutamente inmerecido, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestra oración sea también por más vocaciones pastorales, por más pescadores de hombres llamados para predicar su palabra. Amén.